Muy bien amigos, continuamos con nuestra ley de evaluación ambiental. Vamos a pasar ahora, igual que hemos visto con detalle todo el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica, vamos a pasar ahora a analizar con detalle la evaluación de impacto ambiental ordinaria. En concreto, nos vamos a centrar en el procedimiento de tramitación que está muy exhaustivamente regulado por la norma. Bueno, este proceso es requisito obligatorio para la formulación final de la declaración de impacto ambiental. Este tipo de evaluación es más exhaustiva y se aplica a proyectos que podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Igual que vimos para la estratégica, en este caso los trámites principales van a ser la elaboración del estudio de impacto ambiental, es decir, el promotor del proyecto es responsable de elaborar un estudio detallado donde se analicen los posibles impactos ambientales del proyecto. A continuación, se haría en la fase de información pública y consultas, en la que el proyecto y el estudio de impacto ambiental se ponen a disposición del público y de las administraciones afectadas para que presenten sus alegaciones, sus propuestas o sus opiniones. Pasaríamos a continuación a la fase de análisis técnico, en la que el órgano ambiental encargado de evaluar el impacto ambiental analiza en profundidad toda la información presentada. Finalmente, se emitiría la declaración de impacto ambiental. Tras todo el análisis, el órgano ambiental emite una declaración que determina si el proyecto puede llevarse a cabo y, en caso afirmativo, las medidas que deben adoptarse para minimizar los impactos negativos. Finalmente, la declaración de impacto ambiental se va a incorporar a la autorización final del proyecto. Bueno, pues vamos a empezar con un poquito más de detalle, como hicimos anteriormente, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En primer lugar, el procedimiento ordinario. Vamos a ir viendo cada uno de los trámites. La norma establece el procedimiento para elaborar el documento de alcance de un estudio de impacto ambiental. Este documento sería como una mapa de ruta que define los límites y la profundidad del estudio que el promotor deberá realizar para evaluar los posibles impactos ambientales de un proyecto. Bueno, ¿cómo se elabora este documento? Bueno, con respecto a la solicitud del promotor, el promotor va a ser el que solicite al órgano ambiental que éste elabore un documento de alcance. Para ello, tiene que presentar un documento inicial del proyecto con la información básica del mismo. A continuación, el órgano ambiental va a pasar a la fase de consultas públicas, es decir, este órgano va a consultar a las administraciones públicas y a las personas que estén interesadas para recabar sus opiniones, sus alegaciones, sus propuestas sobre los aspectos ambientales más relevantes del proyecto. Bueno, y así con toda esa información se va a proceder a la elaboración del documento. Con base a la información proporcionada por el promotor y por las opiniones recabadas en la fase de consulta, el órgano ambiental va a elaborar el documento de alcance y va a proceder a la notificación. Este documento de alcance se notifica tanto al promotor como al órgano sustantivo. Vamos a pasar a ver a continuación el estudio de impacto ambiental. Bueno, el estudio de impacto ambiental es un documento técnico fundamental en el proceso de evaluación ambiental. Este estudio es elaborado por el promotor del proyecto y tiene como objetivo identificar, describir, analizar y evaluar los posibles efectos significativos que un proyecto puede tener sobre el medio ambiente. ¿Qué va a contener este estudio de impacto ambiental? Va a contener una descripción del proyecto, es decir, las características, la ubicación, las dimensiones y las previsiones de uso. Va a contener las alternativas, es decir, un análisis de las diferentes opciones y la justificación de la opción escogida. También va a tener que presentar los impactos ambientales, identificación y evaluación de los efectos sobre diversos factores ambientales, como la flora, la fauna, el agua, el suelo, el aire, etcétera, etcétera, etcétera. También tendrá que recoger las medidas mitigadoras, es decir, propuestas para prevenir, corregir o compensar los impactos negativos. Y finalmente también tiene que tener un programa de vigilancia, es decir, un plan para monitorear los efectos del proyecto una vez se encuentre en funcionamiento. Bueno, vamos a seguir viendo
la fase del proyecto, ya veis que entramos a continuación en una descripción completa de todas las fases de este procedimiento ordinario. Bueno, la norma establece un proceso de participación pública que va a ser clave en la evaluación de proyectos que puedan afectar significativamente al medio ambiente. Este proceso garantiza la transparencia y legitimidad de las decisiones ambientales, al permitir que la ciudadanía y las administraciones públicas que estén involucradas puedan expresar sus opiniones y planteen sus propuestas, sus preocupaciones. En primer lugar, vamos a pasar a la fase de información pública, en la que el proyecto y su estudio ambiental se hacen públicos durante al menos 30 días hábiles. Esto se lleva a través de publicaciones en boletines oficiales y en la sede electrónica del órgano competente, permitiendo que cualquier persona que esté interesada pueda conocer los detalles del proyecto y sus posibles impactos. También se va a proceder paralelamente a la consulta a administraciones públicas y a personas interesadas. Es decir, la información pública, de forma paralela, el órgano ambiental va a proceder a hacer las consultas individuales a las administraciones que estén afectadas y a todo el público que esté interesado, para que puedan emitir sus propuestas y sus alegaciones. Las administraciones públicas, por su parte, deben emitir informes técnicos sobre aspectos específicos del proyecto, como puede ser el patrimonio cultural o la hidrología o la salud pública. También, en el caso de modificaciones del proyecto, si durante el proceso de información pública y las consultas se detectan problemas o se proponen mejoras, el promotor puede modificar el proyecto o el estudio de impacto ambiental. En caso de que sean cambios significativos, se va a iniciar un nuevo proceso de información pública y de consultas. Bueno, la norma detalla el proceso de inicio formal de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Una vez que el promotor ha realizado el estudio de impacto ambiental y se han llevado a cabo los trámites que acabamos de ver de información pública y consultas, se inicia el procedimiento. Los puntos claves en este proceso van a ser la presentación de la solicitud, es decir, el promotor presenta al órgano sustantivo la solicitud de evaluación, junto con el estudio de impacto ambiental y todo el resto de la documentación requerida. A continuación pasaríamos a la revisión de esa documentación. Es decir, el órgano sustantivo verifica que toda la documentación esté completa y cumpla con los requisitos legales. A continuación se procede a la remisión al órgano ambiental. Una vez verificada la documentación, el órgano sustantivo va a remitir la documentación al órgano ambiental encargado de evaluar el proyecto. También hay que comentar la posibilidad de inadmisión. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que el órgano ambiental tiene la posibilidad de inadmitir la solicitud si considera que el proyecto es inviable por razones ambientales, si el estudio de impacto ambiental es de mala calidad o si ya ha emitido una opinión negativa sobre un proyecto que sea similar al que se ha presentado. Bueno, a continuación, en el caso ordinario, el órgano ambiental va a analizar en profundidad el estudio de impacto ambiental y los demás documentos presentados para emitir la comentada declaración de impacto ambiental, que va a determinar si el proyecto puede llevarse a cabo y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones se va a poder llevar a cabo. Vamos a entrar con más detalle en el resto de las fases. Pasaríamos a ver el análisis técnico del expediente. Bueno, la norma establece el proceso de revisión exhaustiva que realiza el órgano ambiental sobre la documentación presentada para evaluar el impacto ambiental de un proyecto. Este análisis es esencial para determinar si la información es suficiente y está completa para emitir una declaración de impacto ambiental. Bueno, en esta fase el órgano ambiental va a verificar la completitud del expediente, es decir, se asegura de que se incluyan todos los informes requeridos y que la información pública y las consultas se hayan llevado a cabo correctamente. Va también a evaluar la calidad de la información recibida. Analiza si el estudio de impacto ambiental es lo suficientemente detallado y si responde a todas las preguntas planteadas. A poder solicitar información adicional. Si falta información o si los datos proporcionados no son suficientes, el órgano ambiental puede solicitar al promotor o a otras administraciones que completen esa documentación. Bueno, también puede
dar por finalizada la evaluación. Si a pesar de todas las solicitudes no se obtiene la información necesaria, el órgano ambiental puede dar por finalizada la evaluación, lo que implica que ya ese proyecto no va a poder seguir adelante. Bueno, vamos a centrarnos en la declaración de impacto ambiental. La norma establece el momento culminante del proceso de evaluación de impacto ambiental con la emisión de la declaración. Esta declaración es un documento técnico, una resolución, que determina si un proyecto se va a poder llevar a cabo y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones para garantizar siempre la protección del medio ambiente. En esencia, esta declaración de impacto ambiental resume el análisis técnico, es decir, presenta un resumen conciso de los resultados obtenidos durante la evaluación del proyecto, determina los efectos significativos, es decir, identifica los impactos positivos y negativos más relevantes del proyecto sobre el medio ambiente. También va a establecer las condiciones. Si el proyecto puede realizarse, se van a establecer las condiciones y medidas necesarias para prevenir, corregir o compensar los impactos negativos. Y finalmente se va a publicar oficialmente. La declaración se hace pública para garantizar la transparencia del proceso. Bueno, ¿cuáles serían los puntos clave que incluye esta declaración? Bueno, identificación del proyecto, es decir, se detalla el proyecto en cuestión, incluyendo al promotor y al órgano competente. Un resumen de la participación pública, es decir, se incluye un resumen de las opiniones y alegaciones presentadas durante la fase de consulta pública. Va a contener un análisis técnico, es decir, se presenta un resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental. También las condiciones y medidas. Se establecen las condiciones y medidas ambientales que deben cumplirse durante la ejecución del proyecto. Y finalmente el seguimiento. Se establece un programa de seguimiento para verificar el cumplimiento por el promotor de las medidas establecidas. Bueno, respecto a la autorización del proyecto y la publicidad, la norma establece el proceso final de la evaluación de impacto ambiental, es decir, la autorización o la denegación del proyecto. Una vez emitida la declaración de impacto ambiental, el órgano competente, es decir, el órgano sustantivo, toma la decisión final sobre si el proyecto puede llevarse a cabo. En resumen, la norma establece que la declaración de impacto ambiental es determinante. Es decir, la decisión de autorizar o no el proyecto se basa en la información proporcionada en esta declaración. La autorización incluye las condiciones, es decir, si se otorga la autorización, se establecen condiciones específicas para garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las medidas mitigadoras. También se va a asegurar la transparencia. La decisión de autorización o denegación, junto con sus razones, se publica en el boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica del órgano competente, garantizando así la transparencia de todo el proceso. También se puede dar la situación de que haya que realizar comunicación a otros estados. En el caso de proyectos que afecten a otros países, la información se comparte con los estados miembros involucrados. Bueno, la norma también establece una vigencia determinada para la declaración de impacto ambiental. En esencia, determina cuál es la duración y las condiciones para la validez de la declaración y bajo qué circunstancias podría ser prorrogada. Bueno, se establece una caducidad de la declaración de impacto ambiental. Si el proyecto no se inicia en el plazo de 4 años, a partir de la publicación de la declaración va a perder su validez. También se considera, con respecto al inicio de la ejecución, que un proyecto ha iniciado su ejecución cuando comienzan las obras o el montaje de las instalaciones y cuando esto queda registrado oficialmente. También hemos comentado que puede existir la posibilidad de la prórroga de la declaración de impacto ambiental. Es decir, que el promotor puede solicitar una prórroga de la declaración antes de que ésta caduque y el órgano ambiental podrá concederla si no han ocurrido cambios significativos en las condiciones del proyecto. Bueno, respecto a los plazos para la prórroga, el órgano ambiental va a tener 3 meses para resolver la solicitud de prórroga. Y las administraciones públicas también tienen un plazo determinado para emitir sus informes. También la norma contempla la posibilidad de la suspensión de plazos. Por ejemplo, si existe un procedimiento judicial relacionado con el proyecto, el plazo de vigencia de la declaración puede quedar suspendido. Bueno, visto ya el procedimiento ordinario
Igual que vimos en la evaluación estratégica, la evaluación de impacto ambiental también tiene un procedimiento simplificado. Bueno, pues esta evaluación simplificada es un procedimiento administrativo diseñado para evaluar aquellos proyectos que por sus características no se espera que tengan efectos significativos sobre el medio ambiente. Este proceso, igual que en el caso anterior, va a buscar agilizar la tramitación de estos proyectos, sin comprometer, por supuesto, los estándares de protección ambiental. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Pues igual que en el caso anterior, va a tener una fase de solicitud y documentación, es decir, el promotor del proyecto presenta una solicitud al órgano ambiental competente acompañada de un documento ambiental detallado. Este documento debe incluir una descripción del proyecto, una identificación de sus potenciales impactos ambientales y las medidas que se proponen para prevenir o mitigar dichos impactos. También vamos a tener la fase de consulta y revisión administrativa. Se va a llevar a cabo una consulta pública para que la ciudadanía y las administraciones públicas afectadas puedan expresar sus opiniones sobre el proyecto. Además, el órgano ambiental realiza una revisión exhaustiva de toda la documentación presentada para asegurar que se cumplan todos los requisitos legales. También en este caso vamos a tener el informe de impacto ambiental. Una vez finalizado el proceso de evaluación, el órgano ambiental emite un informe de impacto ambiental. Este informe determina si el proyecto puede llevarse a cabo y, en caso afirmativo, va a establecer las condiciones y las medidas que el promotor debe cumplir para garantizar la protección del medio ambiente. Bueno, finalmente, igual que en el caso anterior, tendríamos la autorización y el seguimiento. Es decir, si el proyecto es autorizado, se van a publicar las condiciones y las medidas que debe cumplir. Y el órgano ambiental va a realizar un seguimiento para verificar que se cumplan estas medidas. Bueno, como en el caso anterior, este proceso simplificado va a tener ciertas ventajas. En primer lugar, evidentemente, es más ágil, es un proceso más rápido, menos burocrático que la evaluación de impacto ambiental ordinaria. También nos va a proporcionar mayor eficiencia. Es decir, permite evaluar un mayor número de proyectos en menor tiempo. Y también es un procedimiento flexible, es decir, que se adapta a proyectos de menor envergadura y con impactos ambientales que sean más limitados.